Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con un texto breve, pero con mucha miga, la verdad. Es un recuerdo personal. Se titula Mi lojilla, mi rodilla, y lo firma alguien con el seudónimo Vintage. Ujú. El centro de todo es una experiencia en el colegio, concretamente un caso de acoso a un compañero del autor, un tal Alejandro Torres. Y nuestra idea hoy es, desgranar un poco este recuerdo, ver qué pasó, pero también qué ambiente había, qué contexto nos dibuja el autor, Exacto, porque parece que hay más de lo que se ve a simple vista. justo. Es que este testimonio, aunque sea cortito, funciona casi como una ventana, ¿no? A un sitio y a una época muy concretos. Y lo interesante es ver cómo de algo que podría parecer, un incidente aislado, una pelea o una agresión entre críos, pues de ahí se tiran hilos hacia dinámicas más grandes, del colegio, sociales, incluso históricas. Es un buen ejemplo de cómo lo personal, pues, se conecta con lo colectivo en la memoria. Vamos a ver cómo lo hace el autor. Perfecto, pues vamos a ello. Lo primero nos presenta a la víctima, Alejandro Torres. La descripción es corta, pero dice mucho. Un compañero de baja estatura y que no se metía con nadie. Ujú. Casi el perfil, ¿no?, del alumno tranquilo, que va a lo suyo. Ya te crea una imagen de vulnerabilidad desde el principio. Sí, esa descripción es clave, porque marca un desequilibrio de entrada. Esto no es una riña entre iguales, vamos. Y enfrente, pues el texto pone muy claros a los agresores, Barrera y Salinas, y usa una palabra, los pesotes del curso, que es muy gráfica. Sí, muy directa. Es lenguaje coloquial total, que te evoca al matón, al abusón de clase, ¿no? El que se impone. En pocas líneas ya te ha pintado la dinámica de poder en ese aula. Tal cual, el escenario ya está listo. Y entonces el núcleo del recuerdo, el incidente del manteo. Cuenta cómo Barrera y Salinas cogen a Torres y, le hacen esto. Habría que entender bien qué es un manteo en ese contexto, ¿no? Porque no suena a juego de niños. Para nada. Suele ser un acto de humillación, a menudo violento. Levantar a la víctima, lanzarla, a veces con una manta. Es una demostración de poder pura y dura. Y una agresión física. Y el autor subraya algo importante, la motivación o la falta de ella. Dice que lo hicieron por el solo hecho de hacer desorden. Eso es. Fascinante y terrible a la vez, ¿verdad? Sí, Que no fuera por algo contra Torres específicamente, sino por ejercer poder, por liarla, por usar a otro como un objeto para ellos reafirmarse o divertirse. Es una violencia casi como de exhibición, ¿no? Para que se vea, para romper el orden, aunque sea así, de forma destructiva. una violencia de exhibición, pero con consecuencias muy reales, claro. El momento cumbre es el grito de Alejandro Torres, mi rodilla. Y el autor lo confirma, no deja lugar a dudas. Le torcieron la rodilla. Hubo daño físico. Ajá. La agresión no fue solo simbólica, tuvo una consecuencia clara, una lesión. Ese detalle físico, ancla la brutalidad de lo que pasó. Es que ese anclaje en lo físico es fundamental, porque a veces estas cosas se quieren quitar hierro, ¿no? Cosas de críos, bromas pesadas. Pero una rodilla torcida, eso no se discute. Es la prueba física de la violencia. Claro. Y esa motivación que decías, por hacer desorden, dice mucho del ambiente que podía haber. Quizás sugiere una cultura donde esa transgresión violenta de algunos era una forma de ganar estatus, o yo qué sé, de pasar el rato, sin que nadie les parara los pies. Y la víctima, Torres en este caso, pues es el daño colateral de esa dinámica de poder sin control entre compañeros. Y eso de parar los pies nos lleva directos al siguiente punto, la respuesta del colegio, de la institución. Aquí la narración de Vintex se vuelve crítica, muy crítica. Dice que la reacción fue mínima. Llevar a los implicados, supongo que a Torres y a los dos agresores, a inspectoría. A la jefatura de estudios o algo así, ¿no? Eso es. Y simplemente ponerles una anotación negativa. Una anotación negativa. Es curioso pararse en esas palabras que elige el autor y lo que significan. Suena a trámite, ¿verdad? A burocracia. Una marca en un papel que igual no tenía ninguna consecuencia real. Ujú. Frente a una agresión física, con lesión, pues parece muy, muy leve. El autor Vintage lo dice clarísimo, expresa cómo se sintió. Lamento la actitud del colegio. Se nota una decepción, ¿no? Una sensación de injusticia, de que el sitio que se supone que te protege y te forma, pues no estuvo a la altura. Ya. Parece que él sintió que se prefirió
no sé, evitar líos o guardar las apariencias antes que afrontar la gravedad de lo que había pasado. Esa sensación de que no fue suficiente es crucial. Abre preguntas sobre la cultura de ese colegio en concreto. Se quitaba importancia al acoso de forma sistemática. Había una desconexión entre las normas escritas y lo que pasaba de verdad entre los alumnos. O igual la institución estaba desbordada, o centrada en otras cosas que creía más importantes. La anotación negativa podría ser un síntoma de que se normalizaba el conflicto o de que no sabían o no querían intervenir de forma más seria, más reparadora. No lo podemos saber seguro, pero el relato nos lleva a pensarlo. Y aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente interesante. Porque el autor no deja este incidente ahí, flotando. Nos da pistas de un contexto más grande, que él ve importante. Sitúa cuándo pasó con una frase que tiene tela. Eran tiempos raros. Uf, esa frase. Y da la clave. Hace poco se había ido a Pinochet. ¡Bum! Nos lleva a Chile, a los primeros años de la transición a la democracia después de la dictadura. Claro. Un periodo, vamos, de tensiones enormes, sociales, políticas, culturales, de todo. Es que esa frase, eran tiempos raros, tiene mucha fuerza. Te pinta una atmósfera de incertidumbre, de cambio, pero también de cosas del pasado que siguen ahí. La transición no borra todo de golpe, ¿no? Las mentalidades, las estructuras. Y es muy posible que esa tensión del ambiente se colara también en los colegios, en las aulas. Totalmente. Y lo que dice Vintage del colegio refuerza esa idea. Sí, porque lo califica, ojo, de ultraderecha y añade un detalle del ambiente interno, que tenía a los alumnos hipercontrolados. Madre mía. Entonces, tenemos esta imagen, un colegio ideológicamente muy marcado, con disciplina de hierro sobre los estudiantes, en plena posdictadura chilena. ¿Y cómo casa esto con el acoso y la respuesta tan floja que hemos comentado? Ahí hay algo que no cuadra. Ahí está una de las grandes tensiones del texto, yo creo. Por un lado, ese hipercontrol, que nos podemos imaginar como vigilancia constante, normas súper estrictas, quizás mucha presión académica o ideológica. Y por otro, una aparente incapacidad o falta de ganas de gestionar bien un acto de violencia entre alumnos como el que cuenta. Claro, ¿cómo pueden existir las dos cosas a la vez? Era un control solo de fachada, centrado en que la gente obedeciera y pareciera que todo iba bien, pero que no protegía de verdad o no fomentaba el respeto entre los propios alumnos. Es una pregunta clave que sale de la narración. Quizás ese hipercontrol estaba más pensado para reprimir, no sé, la disidencia, el pensamiento crítico. Algo propio de un colegio ultraderecha en esos tiempos raros, claro. Exacto. Y menos enfocado en garantizar el bienestar de alumnos como Alejandro Torres. El texto no lo dice así, pero al poner juntas estas piezas, Sí, sí. control férreo, ideología marcada, respuesta débil al acoso, pues te hace pensar en esa posibilidad, ¿no? Basándonos en lo que cuenta el autor. Exacto. El relato nos hace cuestionar qué tipo de control era ese. Un control que parece que falla justo en proteger al vulnerable dentro de su sistema. Y esta sensación de que algo no encaja, de que bajo esa superficie de orden y disciplina podían pasar cosas más oscuras, se dispara con la revelación final del texto. Sí, porque el relato da un giro al final, que añade una capa de gravedad tremenda. Vintage menciona directamente, con nombres, la presencia de sacerdotes abusadores en ese mismo colegio. Cita 2. Burgos y Rimsky-Rojas. E incluso da un dato terrible sobre el segundo. Rimsky-Rojas se suicidó por encubrir abusos. Y aquí es importante, muy importante, recalcar que esta información tan seria viene solo del testimonio de Vintage que estamos viendo. Claro, fundamental. La contamos tal como él la escribe. No estamos confirmando nada externamente, solo analizamos cómo él lo mete en su recuerdo. Es que esa mención final es, demoledora. Aunque sea breve, le da un significado nuevo a todo lo anterior, potencialmente. Pone el incidente de la rodilla de Torres, la respuesta floja del colegio, esa atmósfera de hipercontrol, lo pone en un contexto institucional que podría ser mucho más tóxico, más peligroso de lo que habíamos imaginado. Claro. Meter esos nombres y el dato del suicidio, aunque sea así de golpe, parece un intento del autor de atar cabos. De sugerir que la negligencia o el silencio en un caso como el de Torres, pues podía ser parte de un patrón más grande. Un patrón de encubrimiento y de fallo del sistema en proteger a los menores en ese sitio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué meter esta información tan grave al final de un relato sobre acoso entre compañeros?
¿Qué conexión ve el autor, aunque no la diga explícitamente? Yo creo que la conexión que podría estar sugiriendo es la de una cultura institucional que fallaba. Una cultura donde, bajo esa fachada de control estricto y orden, muy de colegio ultraderecha, hipercontrolado, pues podían darse distintas formas de abuso de poder. Ujú. Desde el acoso entre iguales, que no se corta de raíz, hasta los abusos sexuales por parte de figuras de autoridad que, según dice, se encubrían. Madre mía. El suicidio que menciona le añade una dimensión trágica y apunta a las consecuencias extremas que puede tener ese encubrimiento. Es como si el autor nos dijera: mirad, lo de la rodilla de Torres fue grave, pero era solo la punta de un iceberg mucho más siniestro. Entiendo. O sea que el incidente de Torres no sería solo un recuerdo aislado de violencia en el cole, sino que en la memoria del autor se convierte en un síntoma o un reflejo de un ambiente donde el control externo no daba seguridad y donde proteger la reputación del colegio podía pesar más que el bienestar de los alumnos. Podría ser. Y meter los nombres de los sacerdotes, aunque sea impactante, sería como la pieza final que completa ese retrato oscuro que Vintage quiere pintar de la institución. Se podría interpretar así, sí. El texto nos enseña cómo un recuerdo personal puede contener críticas muy hondas a una institución y a una época. Conecta lo pequeño, la agresión a un compañero, con lo grande, el contexto político, la ideología del centro y esas sombras de abusos mayores. La rodilla torcida de Alejandro Torres se convierte en esta narración en un símbolo de una vulnerabilidad que no se atendió dentro de un sistema que, irónicamente, se presentaba como muy controlador. Nos enseña que el orden aparente puede esconder desórdenes muy profundos. Entonces, ¿qué sacamos de todo esto? Si hacemos un repaso rápido a este texto de Vintage, tan corto pero tan intenso, hemos visto varias capas, ¿no? Empezamos con un acto de acoso escolar claro, con violencia física, una víctima, Alejandro Torres. Ajá. Vimos la respuesta del colegio, que el autor sintió como lamentablemente insuficiente, una anotación negativa, y ya. Ujú. Lo hemos situado todo en los tiempos raros de la posdictadura chilena, en un colegio definido como ultraderecha y con hipercontrol. Y al final hemos llegado a esa acusación gravísima del autor sobre abusos sexuales de sacerdotes en ese mismo sitio y su encubrimiento. Exactamente. El recorrido que nos propone el texto es fuerte por cómo conecta todo esto. No presenta el acoso como algo suelto, sino como parte de un ecosistema complejo. Un ecosistema donde la rigidez externa y el control ideológico no solo no pararon la violencia entre alumnos, sino que, según sugiere el autor al final, pudieron convivir con abusos mucho más graves cometidos por gente con autoridad. Uf. La narración deja una sensación muy incómoda sobre cómo era de verdad ese hipercontrol y qué realidades podía estar tapando o incluso facilitando. Es una exploración que, empezando por un recuerdo muy concreto y personal, la yoyilla, la rodilla de un compañero, nos ha llevado a pensar en temas mucho más grandes. La dinámica del acoso, la responsabilidad de las instituciones, el peso de la historia y la política en la vida diaria, y las grietas terribles que puede haber bajo la superficie de organizaciones que venden una imagen de orden y disciplina férrea. Sin duda. Y quizá la reflexión final que nos deja este texto de Vintage va por ahí, por esa tensión entre control y cuidado. Nos invita a preguntarnos qué tipo de seguridad buscan o dan realmente las instituciones, sobre todo las educativas. Se prioriza el control del comportamiento externo, la uniformidad ideológica, la reputación, por encima del cuidado de verdad, de la escucha activa, de la protección real de las personas, sobre todo de las más vulnerables. Es una buena pregunta. Este relato, al poner juntos el acoso minimizado con las acusaciones de abuso encubierto, lanza una pregunta inquietante. ¿Puede un énfasis brutal en cierto tipo de control externo llegar a tapar o incluso a permitir la negligencia o el abuso interno? Es una cuestión que va más allá de este caso concreto, yo creo, y que nos interpela sobre cómo medimos la salud real de una institución.